Capítulo 5. El autor, obedeciendo órdenes de su amo, informa a éste del estado de Inglaterra. Las causas de guerra entre los príncipes de Europa. El autor comienza a exponer la Constitución inglesa. Me permito advertir al lector que el siguiente extracto de muchas conversaciones que con mi amo sostuve contiene un sumario de los extremos de más consecuencia, sobre los cuales discurrimos en varias veces durante el transcurso de más de 2 años, pues su señoría me iba pidiendo nuevas explicaciones conforme yo iba progresando en la lengua Khoikhum. Les puse lo mejor que pude el completo estado de Europa. Diserté sobre comercio e industria, sobre artes y ciencias, y las respuestas que yo daba a todas sus preguntas sobre las diversas materias venían a ser un fondo inagotable de conversación. Pero solo voy a trasladar la substancia de lo que tratamos respecto de mi país, ordenándolo como pueda, sin atención al tiempo ni a otras circunstancias, con tal de no apartarme un punto de la verdad. Mi único temor es que no sé si podré hacer justicia a los argumentos y expresiones de mi amo, los cuales habrán de resentirse necesariamente de mi falta de capacidad, así como de la traducción a nuestro bárbaro inglés. Obedeciendo los mandatos de su señoría, le relaté la revolución bajo el reinado del príncipe de Orange, la larga guerra con Francia a que dicho príncipe se lanzó, y que fue renovada por su sucesora, la actual reina, y en la cual, que todavía continuaba, aparecían comprometidas las más grandes potencias de la cristiandad. A instancia suya, calculé que en el curso de ella habría muerto como 500.000 de yahús, y tal vez sido tomadas 100 o más de ciudades, e incendiados o hundidos barcos por 5 veces ese número. Me preguntó cuáles eran las causas o motivos que generalmente conducían a un país a guerrear con otro. Le contesté que eran innumerables y que iba a mencionarles solamente algunos de los más importantes. Unas veces, la ambición de príncipes que nunca creen tener bastantes tierras y gentes sobre qué mandar. Otras, la corrupción de ministros que comprometen a su señor en una guerra para ahogar o para desviar el clamor de los súbditos contra la mala administración. La diferencia de opiniones ha costado muchos miles de vidas. Por ejemplo, si la carne era pan o el pan carne, si el jugo de cierto grano era sangre o vino, si silbar era un vicio o una virtud, si era mejor besar un poste o arrojarlo al fuego, qué color era mejor para una chaqueta, si negro, blanco, rojo o gris, y si debía de ser larga o corta, ancha o estrecha, sucia o limpia, con otras muchas cosas más. Y no ha habido guerras tan sangrientas y furiosas, ni que se prolongasen tanto tiempo, como las ocasionadas por diferencias de opinión, en particular si era sobre cosas indiferentes. A veces, la contienda entre dos príncipes es para decidir cuál de ellos despojará a un tercero de sus dominios, sobre los cuales ninguno de los dos exhibe derecho algún ninguno. A veces un príncipe riñe con otro por medio de que el otro riña con él. A veces se entra en una guerra porque el enemigo es demasiado fuerte y a veces porque es demasiado débil. A veces nuestros vecinos carecen de las cosas que tenemos nosotros o tienen las cosas de que nosotros carecemos,
y contendemos hasta que ellos se llevan las nuestras o nos dan las suyas. Es causa muy justificable para una guerra el propósito de invadir un país cuyos habitantes acaban de ser diezmados por el hambre o destruidos por la peste o desunidos por las banderías. Es justificable mover guerra a nuestro más íntimo aliado cuando una de sus ciudades está enclavada en un punto conveniente para nosotros, o una región o territorio suyo haría nuestros dominios más redondos y completos. Si un príncipe envía fuerzas a una nación donde las gentes son pobres e ignorantes, puede legítimamente matar a la mitad de ellas y esclavizar a las restantes para civilizarlas y redimirlas de su bárbaro sistema de vida. Es muy regia, honorable y frecuente práctica cuando un príncipe pide la asistencia de otro para defenderse de una invasión, que el favorecedor, cuando ha expulsado a los invasores, se apodere de los dominios por su cuenta y mate, encarcele o destierre al príncipe a quien fue a remediar. Los vínculos de sangre o matrimoniales son una frecuente causa de guerra entre príncipes. Más firme es la disposición aún para reñir. Y cuanto más próximo es el parentesco, más aún. Las naciones pobres están hambrientas y las naciones ricas son orgullosas, y el orgullo y el hambre estarán en discordia siempre. Por estas razones, el oficio de soldado se considera como el más honroso de todos, pues un soldado es un yahú asalariado para matar a sangre fría, en el mayor número que le sea posible, a individuos de su propia especie que no le han ofendido nunca. Asimismo, existe en Europa una clase de miserables príncipes incapaces de hacer la guerra por su cuenta, que alquilan sus tropas a naciones más ricas por un tanto al día cada hombre. De esto guardan para sí los 3/4 y sacan la parte mejor de su sustento. Tales son los príncipes de Alemania y otras regiones del norte de Europa. Lo que me has contado, dijo mi amo, sobre la cuestión de las guerras, sin duda revela muy admirablemente los efectos de esa razón que os atribuís. Sin embargo, es fortuna que resulte mayor la vergüenza que el peligro, ya que la naturaleza os ha hecho incapaces de causar gran daño. Con vuestras bocas, al nivel mismo de la cara, no podéis morderos uno a otro con resultado, a menos que os dejéis. Y en cuanto a las garras de las patas delanteras y traseras, son tan cortas y tan blandas que uno solo de nuestros yahús se llevaría por delante a una docena de los vuestros. Por lo tanto, no puedo por menos de pensar que al referirte al número de los muertos en batalla has dicho la cosa que no es. Yo no pude contener un movimiento de cabeza y una ligera sonrisa ante su ignorancia. Y, como no me era ajeno el arte de la guerra, le hablé de cañones, culebrinas, mosquetes, carabinas, pistolas, balas, pólvoras, espadas y bayonetas, batallas, sitios, retiradas, ataques, minas, contraminas, bombardeos, combates navales, buques hundidos con 1 millar de hombres, 20.000 muertos de cada parte, gemidos de moribundos, miembros volando por el aire, humo, ruido y confusión, muertes por aplastamiento bajo las patas de los caballos, huidas, persecución, victoria,
campos cubiertos de cadáveres que sirven de alimento a perros, lobos y aves de rapiña. Pillajes, despojos, estupros, incendios y destrucciones. Y para enaltecer el valor de mis queridos compatriotas, le aseguré que yo les había visto volar 100 enemigos de una vez en un sitio y otros tantos en un buque, y había contemplado cómo caían de las nubes hechos trizas los cuerpos muertos, con gran diversión de los espectadores. Iba a pasar a nuevos detalles, cuando mi amo me ordenó silencio. Díjome que cualquiera que conociese el natural de los yahoos podía fácilmente creer posible en un animal tan vil todas las acciones a que yo me había referido, si su fuerza y su astucia igualaran a su maldad. Pero advertía que mi discurso, al tiempo que aumentaba su aborrecimiento por la especie entera, había llevado a su inteligencia una confusión que hasta allí le era desconocida totalmente. Pensaba que sus oídos, hechos a tan abominables palabras, pudieran por grados recibirlas con menos execración. Añadió que, aunque él odiaba a los yahoos de su país, nunca los había culpado de sus detestables cualidades de modo distinto que culpaba a un naig, un ave de rapiña, de su crueldad, o a una piedra afilada de cortarle el casco. Pero cuando un ser que se atribuía razón se sentía capaz de tales enormidades, le asaltaba el temor de que la corrupción de esa facultad fuese peor que la misma brutalidad. Con todo, confiaba en que no era razón lo que poseíamos, sino solamente alguna cierta cualidad apropiada para aumentar nuestros defectos naturales. De igual modo que en un río de agitada corriente se refleja la imagen de un cuerpo disforme, no sólo mayor, sino también mucho más desfigurada. Añadió que ya había oído hablar demasiado de guerras, tanto en aquella como en anteriores pláticas, y había otro extremo que le tenía en la actualidad un poco perplejo. Le había yo dicho que algunos hombres de nuestra tripulación habían salido de su país a causa de haberles arruinado la ley, palabra esta cuyo significado ya le había explicado. Pero no podía comprender cómo era posible que la ley, creada para la protección de todos los hombres, pudiera ser la ruina de ninguno. Por consiguiente, me rogaba que le enterase mejor de lo que quería decirle cuando le hablaba de ley y de los dispensadores de ella con arreglo a la práctica de mi país, porque él suponía que la naturaleza y la razón eran guías suficientes para indicar a un animal razonable, como nosotros imaginábamos ser, qué debía hacer y qué se debía evitar. Aseguré a su señoría que la ley no era ciencia en que yo fuese muy perito, pues no había ido más allá de emplear abogados inútilmente con ocasión de algunas injusticias que se me habían hecho. Sin embargo, le informaría hasta donde mis alcances llegaran. Díjele que entre nosotros existía una sociedad de hombres educados desde su juventud en el arte de probar con palabras multiplicadas al efecto que lo blanco es negro y lo negro es blanco, según para lo que se les paga. El resto de las gentes son esclavas de esta sociedad. Por ejemplo, si mi vecino quiere mi vaca, asalaria a un abogado que pruebe que debe quitarme la vaca. Entonces, yo tengo que asalariar otro para que defienda mi derecho, pues va contra todas las reglas de la ley que se permita a nadie hablar por sí mismo. Ahora bien, en este caso, yo, que soy el propietario legítimo, tengo dos desventajas.
La primera es que, como mi abogado se ha ejercitado casi desde su cuna en defender la falsedad, cuando quiere abogar por la justicia, oficio que no le es natural, lo hace siempre con gran torpeza, si no con mala fe. La segunda desventaja es que mi abogado debe proceder con gran precaución, pues de otro modo le reprenderían los jueces y le aborrecerán sus colegas como a quien degrada el ejército de la ley. No tengo, pues, sino dos medios para defender mi vaca. El primero es ganarme al abogado de mi adversario con un estipendio doble, que le haga traicionar a su cliente insinuando que la justicia está de su parte. El segundo procedimiento es que mi abogado dé a mi causa tanta apariencia de injusticia como le sea posible, reconociendo que la vaca pertenece a mi adversario. Y esto, si se hace diestramente, conquistará sin duda el favor del tribunal. Ahora debe saber, su señoría, que estos jueces son las personas designadas para decidir en todos los litigios sobre propiedad, así como para entender en todas las acusaciones contra criminales y que se los saca de entre los abogados más hábiles cuando ya se han hecho viejos o perezosos. Y como durante toda su vida se han inclinado en contra de la verdad y de la equidad, es para ellos tan necesario favorecer el fraude, el perjurio y la vejación, que yo he sabido de varios que prefirieron rechazar un pingüe soborno de la parte a la que existía la justicia a injuriar a la facultad haciendo cosa impropia de la naturaleza de su oficio. Es máxima entre estos abogados que cualquier cosa que se haya hecho ya antes puede volver a hacerse legalmente y, por lo tanto, tienen cuidado especial en guardar memoria de todas las determinaciones anteriormente tomadas contra la justicia común y contra la razón corriente de la humanidad. Las exhiben bajo el nombre de precedentes, como autoridades para justificar las opiniones más inicuas, y los jueces no dejan nunca de fallar de conformidad con ellas. Cuando defienden una causa, evitan diligentemente todo lo que sea entrar en los fundamentos de ella, pero se detienen, alborotadores, violentos y fatigosos, sobre todas las circunstancias que no hacen al caso. En el antes mencionado, por ejemplo, no procurarán nunca averiguar qué derechos o títulos tiene mi adversario sobre mi vaca, pero sí que discutirán si dicha vaca es colorada o negra, si tiene los cuernos largos o cortos, si el campo donde la llevo a pastar es redondo o cuadrado, si se la ordeña dentro o fuera de su casa, a qué enfermedades está sujeta y cualquier otro punto análogo. Después de lo cual, consultarán precedentes, aplazarán la causa una vez y otra, y a los 10 o los 20 o los 30 años se llegará a la conclusión. Asimismo, debe consignarse que esta sociedad tiene una jerigonza y jerga particular para su uso, que ninguno de los demás mortales puede entender, y en la cual están escritas todas las leyes que los abogados se cuidan muy especialmente de multiplicar, con lo que han conseguido confundir totalmente la esencia misma de la verdad y la mentira, la razón y la sinrazón, de tal modo que se tardará 30 años en decidir si el campo que me han dejado mis antecesores de 6 generaciones me pertenece a mí o pertenece a un extraño que está a 300 millas de distancia. En los procesos de personas acusadas de crímenes contra el Estado, el método es mucho más corto y recomendable.
El juez manda primero a sondear la disposición de quienes disfrutan el poder y luego puede con toda comodidad ahorcar o absolver al criminal, cumpliendo rigurosamente todas las debidas formas legales. Aquí mi amo interrumpió diciendo que era una lástima que seres dotados de tan prodigiosas habilidades de entendimiento como estos abogados habían de ser, según el retrato que yo de ellos hacía, no se dedicasen más bien a instruir a los demás en la sabiduría y la ciencia. En respuesta a lo cual, aseguré a su señoría que en todas las materias ajenas a su oficio eran ordinariamente el linaje más ignorante y estúpido, los más despreciables en las conversaciones corrientes, enemigos declarados de la ciencia y el estudio, e inducidos a pervertir la razón general de la humanidad en todos los sujetos de razonamiento, igual que en los que caen dentro de su profesión.